Hace 2 meses estuvimos considerando los 2 primeros versículos del capítulo 12 a los Romanos y en esta ocasión quisiera continuar con los versículos del 3 al 8. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 3 al 8. Dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta aquí. Mirad, la epístola a los Romanos, como dijimos en cierta ocasión, es una de las cartas más profundas que escribió el apóstol Pablo y que más ha impactado a través de los siglos. Esta epístola, por ejemplo, en el año 1517, tocó los cimientos de la Iglesia a través y con motivo de la Reforma, y específicamente con el texto, con el versículo: mas el justo por la fe vivirá. Además, basta recordar escritos del propio Martín Lutero o incluso de Calvino, donde allí podemos en su lectura apreciar la influencia de la carta a los romanos. Romanos encierra doctrinas fundamentales que Pablo enseña y que posteriormente las traslada desde el plano doctrinal al plano práctico. De manera que podemos ver cómo los 11 primeros capítulos el apóstol se dedica a exponer doctrina sentando la base de la fe cristiana. Y cuando llega al capítulo 12, resaltan 3 verbos. En primer lugar, el de vivir, después el de servir y por último el de crecer. Y en estos 2 versículos iniciales del capítulo 12, el 1 y el 2, resaltamos en su momento y dijimos que habían 2 cuestiones que introducía Pablo. La primera de ellas era la vida cristiana práctica que se construye sobre el Evangelio, y en segundo lugar, la vida cristiana práctica se desarrolla bajo las misericordias de Dios. Hecha esta breve introducción, muy breve, hemos leído los versículos del 3 al 8, los siguientes. Y es un texto que continúa siendo un reto para el creyente. Por tanto, enlazando con lo dicho en los versículos 1 y 2 por el apóstol Pablo, ahora inicia este apartado del 3 al 8 con una autoridad, nos dice, dada por la gracia de Dios, la misma a la que hizo referencia en el capítulo 1, versículo 5, por quien recibimos, dice Pablo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y esta gracia dada queda reflejada en la expresión que utiliza al inicio de este texto, del versículo 3, en el que lo inicia con la expresión digo pues. De entrada, observamos el apóstol primeramente que pasa a desarrollar el tema y alude y hace saber a los hermanos de Roma, para que quede bien claro, para que no haya ningún tipo de dudas, que su ministerio le ha sido dado por la gracia de Dios, no por sus méritos propios, por sus estudios, ni porque se lo ha ganado. Así que, habiendo establecido esta verdad,
que lo ha recibido por gracia dada, es cuando inicia el texto, y cuyo tema podemos apreciar que va apareciendo, va aflorando la humildad en la vida cristiana. Para ello les llama inicialmente a que no tengan sobreestima, es decir, que no tengan un concepto de sí desmesurado o una valoración de sí mismos más de la que realmente deben de tener. Y esto el apóstol lo enseña con un juego de palabras que utiliza el griego clásico. Pablo en este versículo le está diciendo que no tengan huperfroneo, sino que tengan sofroneo. Es decir, que no sean presuntuosos, que no sean excesivamente orgullosos o que no tengan un alto concepto de sí, que sería el huperfroneo, sino que realmente sus vidas desprendan prudencia, que sean sobrios, modestos, en definitiva, que tengan cordura, que sería el sofroneo. Pablo quiere evitar, pues, que la sobreestima les ocurra a sus hermanos de Roma, porque eso es contrario a la enseñanza de Jesús. Cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, el Señor les dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y esta es la razón que debe vincular al creyente con Cristo. Así que no cabe el que haya una arrogancia en la vida del creyente, porque eso no está en consonancia, evidentemente, con la enseñanza bíblica. Así que la humildad a la que somos llamados forma parte, como sabemos, cuando nos acercamos a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, esta humildad forma parte de los 9 elementos del fruto del Espíritu. Y la humildad es algo que se ha ido olvidando, porque cuando hacemos una reflexión y una vista a la sociedad, vemos cómo los seres humanos somos dados a olvidar y querer vivir dentro de la burbuja del ego, del yo. Y así no va, así nos va. Así nos va. Por lo tanto, los creyentes debemos tener presente que todo, absolutamente todo, se recibe y proviene de Dios, la providencia de Dios. Porque lo contrario lleva al enaltecimiento de uno mismo. Y eso, evidentemente, no está en consonancia con la verdad bíblica. En la palabra de Dios no hay espacio para la vanagloria. No hay espacio para la jactancia. El mismo apóstol Pablo, hablando acerca de la justificación por fe, en Romanos capítulo 3, versículo 27, hace una serie de preguntas que a la vez las responde. Y él dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si la salvación procede de Dios, la fe es el instrumento y la obra de salvación descansa en la gracia de Dios, entonces la jactancia, esa alabanza que una persona se hace de sí misma, queda excluida totalmente. No tiene lugar, como bien el apóstol Pablo lo especifica. Es por eso que el apóstol, dirigiéndose a cada uno de sus hermanos sin excluir a nadie, a renglón seguido les recuerda: sino que piense de sí mismo con cordura. Y fijémonos que hay un hilo conductor con lo dicho en el versículo 2, en el cual vemos cómo Pablo les está hablando de la transformación y de la renovación de la mente y del entendimiento. Y ahora traza un paralelo introduciendo la cordura, es decir, el que tengan sentido común,
que se tenga un pensamiento sensato y que ese pensamiento sea equilibrado, donde ese orgullo, donde ese querer sobresalir, donde la arrogancia que está presente en nuestra sociedad, el hacerse notar, no debe de tener absolutamente cabida. Y es que no se puede pretender tener sensatez y al mismo tiempo actuar como los fariseos. Los fariseos que, como sabemos, amaban los primeros lugares en las grandes reuniones y que se daban golpes en el pecho haciendo ver que eran los más santos. ¿Cómo los definió Jesús? Hipócritas. Y fue más allá. Sois sepulcros blanqueados. Así que, como dice Pablo, hay que tener un pensamiento equilibrado conforme y de acorde al pensamiento de Dios, no al de los hombres. Y en esto Pablo insistentemente en esta carta lo va recordando. Tenemos, por ejemplo, sin dejar el capítulo 11, llegamos al versículo 18 y hablándoles a los hermanos gentiles de la iglesia en Roma, les dice, no te jactes. Versículo 20, no te ensoberbezcas. Versículo 25, no seáis arrogantes. Por tanto, hay que pensar y tener el pensamiento y la mente equilibrada. Y en este sentido, Pablo les aclara, y la debéis de tener conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios da lo que se necesita. Dios reparte y Dios capacita. Ahora bien, si la fe no interviene directamente en la forma de pensar y de hacer, cabe preguntarse, ¿realmente se han conocido las misericordias de Dios? ¿Realmente se han experimentado las misericordias de Dios? Porque si no se han conocido, si no se han vivido, entonces algo va mal, algo está fallando. La fe es básica para transformar el pensamiento y ello lleva a lo que dice y nos recuerda el apóstol Pablo y que les hace saber a los hermanos de Roma, nos lleva a la cordura. Y en esta dimensión en la que se mueve el apóstol, el equilibrio no se alcanza por la sobreestima, por el querer sobresalir ante los demás, sino se llega por la humildad, partiendo de la experiencia de fe. Y la fe que es puesta al servicio, Pablo seguidamente lo expresa poniendo el ejemplo del cuerpo, versículos 4 y 5. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora el apóstol pasa a ilustrar la fe individual en colaboración con el resto de miembros del cuerpo. Y en su trasfondo podemos atisbar la enseñanza sobre lo que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? El cuerpo de Cristo. Y esta ilustración no la utiliza Pablo únicamente en esta carta, sino que la desarrolla con más amplitud en la primera carta a los Corintios y en la epístola a los Efesios. Y si bien los miembros del cuerpo tienen diferentes funciones, la realidad es que todos son iguales de importantes. Y esto lo tenemos que tener bien presente. Todos los miembros que forman el cuerpo, cuya cabeza es Cristo, ese cuerpo que es la Iglesia, todos los miembros son de igual y tienen la importancia igual. Y ellos forman parte de un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Por tanto, cada uno de sus miembros son partes indispensables para que el cuerpo funcione correctamente. Y si en el versículo 4 se ve la unidad en la diversidad,
vemos aquí, en el versículo 5, que hay un dato interesante. Nos dice todos somos miembros los unos de los otros. Hay una correspondencia. En otras palabras, cada miembro debe de ocuparse del bien no propio, sino del bien de los demás. Y ser, además, colaborador según los dones que Dios ha repartido, les ha dado a cada uno. Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto en su primera carta, cuando llegamos al capítulo 12, hace un desarrollo fácil de entender respecto a la unión de la Iglesia con Cristo y con sus funciones. Y en los versículos del 14 al 21, Pablo despeja todas las dudas que puedan haber, sentando la base por medio de 3 aspectos. El texto de Primera de Corintios nos dice que el cuerpo, dice Pablo, el cuerpo no es solo miembros, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Estos 3 aspectos que sobresalen en este texto son de que no todos deben de hacer la misma función, cada uno ha de participar y cada uno ha de cumplir su función conforme a los dones o al don que tenga. El segundo aspecto de este texto es que Pablo destaca que aunque el cuerpo tiene muchos miembros con diferentes funciones, subraya que el cuerpo es uno. Y en tercer lugar, observamos que cada miembro necesita de los demás, dice Pablo. Nos necesitamos, por tanto, mutuamente, ¿para qué? Para que ese cuerpo cuya cabeza es Cristo crezca. Vivir, servir, crecer. Y esto es un reto, porque vivimos en una sociedad altamente individualista y hedonista, donde impera el egoísmo, impera el aparentar, el ser más que, y el vivir bajo este parámetro no es fácil para los creyentes. Los creyentes que vivimos o debiéramos de vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por consiguiente, cuando estamos inmersos en esta sociedad, no es fácil, no es fácil. No podemos actuar al mismo son que la sociedad. Formamos parte de un cuerpo con distintos dones a desarrollar y a poner al servicio del Señor y de su Iglesia. Y con el desarrollo de este pensamiento, el apóstol Pablo sigue escribiendo y llegamos a los versículos del 6 al 8. Dice en este texto Pablo, de manera que os he hablado del cuerpo, os he hablado de esas funciones, os he hablado que no hay que tener sobreestima, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay que partir de la base de que los dones son regalos de Dios, dados por su gracia.
los cuales no pueden quedarse en el olvido, no podemos archivarlos, sino que debemos, y es nuestra obligación, desarrollarlos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? ¿Para el enaltecimiento de uno mismo? No, para la gloria de Dios. Los dones no se reciben por méritos personales ni porque los queramos desear, sino conforme a la gracia de Dios. Por otro lado, los creyentes estamos llamados a servir a Dios en la iglesia donde Él nos ha puesto. Y en lo que afecta a nosotros, en particular, permitirme decir que en la iglesia de Sant Feliu de Llobregat, siendo la iglesia local, por tanto, donde ejercer y ejercitar con responsabilidad esos dones recibidos. Pero no sirve el individualismo, no sirve el cada uno ir por su lado, hay que ejercitarlos adecuadamente, en armonía y en coordinación entre todos ellos. Y esta es la manera de que el cuerpo, la iglesia, goce de buena salud. Si por el contrario en una iglesia los dones que hubieran se ejercieran sin tener esa visión, ese propósito, podemos poner como ejemplo, a modo de ilustración, lo que lo veremos mejor, lo que sucedió en la época de los jueces. Todos allí hacían lo que bien les parecía. Así que no serviría de nada, para nada, porque en lugar de avanzar, en lugar de crecer, ¿qué es lo que sucedería? Debilitamiento y se menguaría. Así que el servicio siempre en su hoja de ruta ha de tener presente el glorificar a Dios. Y en este contexto, el apóstol Pablo ahora expone a los hermanos de Roma una lista, un muestrario, de distintos dones o capacidades. Sin embargo, debemos notar que Pablo no está por la labor, no está interesado en el número, sino en el uso. Así, y de una manera muy superficial, nos relata en primer lugar el de profecía, versículo 6. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y en este sentido, si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver fácilmente los libros proféticos donde la profecía era revelada por Dios al profeta para darla a conocer al pueblo, y que por regla general eran advertencias, consejos y juicio. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, aunque puede haber alguna excepción, como es el caso que nos relata Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 1, el de Agapo, por regla general era y es tomar la palabra escrita y aplicarla a la exhortación y consolación de los creyentes. Dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El don de profecía, sigue diciendo Pablo, que debía de ser conforme a la medida de fe. Y esta frase puede traducirse como conforme a la lógica de la fe. Es decir, de acuerdo con las verdades de fe que habían transmitido a la Iglesia, de manera que no podía discrepar con la base de fe como es la doctrina dada a la Iglesia. Pero Pablo sigue diciendo, versículo 7, o el de servicio en servir. Y ahí se trata de un término genérico, no lo especifica en qué. Y por tanto podría emplearse o puede emplearse para cualquier ministerio.
Sin embargo, esta palabra proviene del griego diáconos, servidor. De manera que Pablo está diciendo que el que tiene este don, que se ocupe en servir. Pero alguien puede decir con toda lógica, no, si tengo el don del servicio, lo que tengo que utilizarlo es para servir, obviamente. Pero hay que hacer una distinción, la que he dicho al principio. Cuando Pablo dice el que tenga el don de servicio, que lo haga en servir, no está especificando el tipo de servicio. De forma que lo generaliza el deseo de servir a los demás en sus diferentes áreas, en sus diferentes aspectos dentro de la iglesia local. Por tanto, todos, no hay nadie excluido de que pueda servir. Pero dice el que enseña en la enseñanza. Y esta palabra, que podemos utilizarla como maestro, se cita en otros textos. E implica el transmitir la verdad bíblica o exponer la exposición bíblica en instruir a la iglesia con la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la base de toda enseñanza en la congregación. Y lógicamente es un don muy importante. Es muy importante. Porque el ministerio de la enseñanza hace que los creyentes crezcamos y entendamos la palabra para poderla practicar. Por otra parte, se ha de tener bien clara la capacidad adecuada para ello. Pablo, cuando escribe a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le dice, mira, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es interesante lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque especifica 3 características. La primera de ellas, evidentemente, la palabra, la enseñanza de la palabra, lo que has oído de mí ante muchos testigos. En segundo lugar, que han de ser creyentes fieles. Esto encarga a hombres fieles. Y por último, han de ser idóneos para enseñar a otros. El que enseña en la enseñanza, que enseñe. En cuarto lugar, dice el que exhorta en la exhortación, versículo 8. Y esta palabra en griego expresa que alguien es llamado para colocarse al lado de una persona con el propósito de consolarla y ayudar, alentarla. De manera que viene producido por un interés de ayuda, cosa que está muy lejos del egoísmo y está muy lejos del concepto que algunos piensan que eso es reprensión. El que exhorta es porque reprende. Y exhortar no es eso. Es acercarse a alguien con la intencionalidad, con la intención de consolarlo, de animarlo y de ayudarlo. Por tanto, hay que buscar la edificación y no la reprensión. Acordémonos del alboroto en Éfeso. Pablo se despide de sus discípulos para ir a Macedonia y Grecia y les dice, Hechos capítulo 20, versículo 1, después que cesó, dice Lucas, narrando la cuestión, la situación, dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Evidentemente, Pablo cuando les exhortó, no les estuvo dando un palo, no les estuvo reprendiendo. ¿Qué nos dice Lucas? Dio palabra de ánimo. Y esa exhortación a sus discípulos se vio corroborada, nos dice el texto, con un abrazo. Dice más adelante en el versículo 8, el que reparte con liberalidad. Y aquí hay una frase que leí hace tiempo,
que decía, el compartir requiere dar a otros, abriendo antes el corazón que la mano. Y este ejemplo lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículos 3 y 5. ¿Qué nos dice Pablo? Dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí observamos una actitud, la actitud de los macedonios ante las necesidades de los hermanos de Jerusalén. Una actitud de darse primero y participar después. Y quien tiene este don de repartir viene a ser una bendición para quien lo recibe. En cambio, el otro lado de la moneda es lo que leemos en Proverbios, la segunda parte del texto del capítulo 11, versículo 24. Allí nos dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y respecto a este don se ha de realizar con sencillez y de corazón. Aquí no vale el hacerlo por el simple hecho de hacerlo, como quien cierra un expediente. Además, Pablo dice cómo ha de ejercerse este don. Y dice, con liberalidad. En otras palabras, quien da lo debe de dar con generosidad, lo debe de hacer con generosidad. Y esto implica el dar sin esperar nada a cambio, como hicieron los macedonios, que relata Pablo y a quienes se refiere. En sexto lugar, Pablo continúa y dice, bueno, y ahora el que preside con solicitud, versículo 8. Quienes ejercen un liderazgo, dice Pablo, que lo hagan con solicitud. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que se ha de hacer con prontitud, con diligencia, sabiendo lo que se hace, atendiendo las responsabilidades del liderazgo. Y esto no quiere decir que, evidentemente, pues si yo ejerzo esto, pues me tengo que dedicar exclusivamente a esto. No se puede desatender otros deberes y otras responsabilidades. Pero el que preside, que lo haga con solicitud, con diligencia. Y por último, dice ya Pablo, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Y este aspecto se refiere a atender cualquier tipo de necesidad. Nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, y allí se nos relata la parábola del buen samaritano. Pablo se la da a conocer, se la explica a un intérprete de la ley y le lanza una pregunta directa. Y le dice, ¿quién pues de estos tres ejemplos que Jesús pone, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y con buena cabeza, con buen tino, el intérprete de la ley le responde, el que usó de misericordia. Y ante la misericordia se abre un abanico de múltiples acciones. Desde el consolar a quien está desconsolado hasta el ayudar al que lo necesita. Mostrar misericordia es un deber. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido misericordia primeramente de parte de Dios. Somos receptores y debemos de dar también. Pero nuevamente Pablo nos dirige al cómo hay que ejercer la misericordia. Y nos dice, se ha de hacer con caras largas. No, nos dice, se ha de hacer con alegría. Y esta expresión denota alborozo, denota amabilidad,
Esto viene de la raíz griega que viene a la palabra que conocemos como hilaridad, que es una manifestación tranquila, sosegada, plácida. Así que el que ejerce este ministerio, que deberíamos ejercitarlos todos, evidentemente, lo debe hacer con gozo, sin que sea ninguna carga. Llegamos a la conclusión. Y el apóstol Pablo, después de haber estado enseñando, ¿verdad?, en los versículos 1 y 2, cómo el creyente, cómo debemos de vivir, en el versículo 3 y siguientes, continúa dentro de ese cómo vivir, y una vez que les ha mostrado el camino de cómo conducirse y de ser útiles, y hace el símil del cuerpo, para relacionar unos cuantos dones, para hacer un muestrario de unos cuantos dones, de no todos, evidentemente, los cuales nos dice que debemos ejercerlo con responsabilidad para el desarrollo de la iglesia local, que somos todos. Cuando leemos detenidamente el texto puede surgirnos una pregunta. ¿Estoy tratando de suplir las necesidades de otros según los dones que pueda tener? Y ante esta pregunta, pues puede aparecer, así sin pensarlo, puede aparecer alguien, ¿verdad?, irreflexivamente, que diga, bueno, pero es que esto no se está haciendo conmigo. Pero el tema no es ese. El tema no es ese. La pregunta es si lo estamos haciendo con los demás, porque el Señor no va a pedirnos cuentas por los otros, sino por lo que hayamos hecho nosotros. Así que no preguntemos qué puedo hacer por mi iglesia, no qué puede hacer por mí la iglesia, mejor dicho, sino qué puedo hacer yo por mi iglesia. Unos podrán tener ciertos dones, otros tendrán otros diferentes, pero todos son para la gloria de Dios. Así que, hermanos, quiera Dios que dejemos de considerarnos siervos inútiles, porque somos siervos útiles todos en las manos de Dios. Somos todos partícipes del cuerpo que formamos parte, que es la Iglesia, cuya cabeza es nuestro Señor. Que Él nos bendiga.